Bien, estoy procediendo a grabar lo que nos resta de clase en esta interpretación de lo que ustedes están recibiendo. Y aquí hubo una, digamos que casi la discusión adquirió un nuevo nivel en términos de la llegada de las empresas.com. Y por aquí llegaron los modelos Dell como gran irrupción, con la llegada, los computadores, casi que llegó a definirse el modelo Dell como el icono en términos de para dónde irían las grandes factorías o las grandes empresas que organizaron los procesos, tiempos y movimientos con las mismas bases industriales, por ejemplo, de la línea de producción o de líneas de ensamble. Entonces, este modelo de él, lo que hizo simplemente fue eh, conectar la línea de ensamble con los pedidos en línea que llegaban, fue lo que permitió poder comenzar a decir esa posibilidad. Esa posibilidad de ya ver cómo el .com o la internet comenzaba a llegar fuertemente a manejar o a influir sobre lo que eran los procesos de producción. También llegó la Airbus como otro gran jugador en términos que traía un modelo diferente al que normalmente ha hecho la Boeing por año. Pero comenzaron a aparecerse las tiendas .com y aquí fue cuando llegó Amazon con su modelo. Y fue toda la discusión que si las empresas podían estar en brick o click, o sea, físico, virtual, y si podían las unas comprar a las otras, en fin, y comenzaron a aparecer nuevos modelos de negocio. Hasta aquí vamos en Internet, pero lo que no esperábamos era que esto avanzara hacia redes, pero redes acompañado porque recuerden que por aquí hablamos de la llegada del computador personal, pero lo que nunca nos esperábamos era este quiebre de aquí gigantesco que fue la llegada de las redes con la movilidad, o sea, el teléfono móvil, y luego sería el teléfono inteligente, que es el que tenemos ahora. Y claro, esta fue la irrupción de modelos completamente diferentes que llegaron a nuestro bolsillo, porque esa es la verdad. Facebook, Google, más todo lo que ha llegado con las apps. Y aquí para adelante, pues lo demás es historia. Pero esto en qué ha cambiado y en qué cambiará esta tercera puerta que coloco aquí. Entonces viene a hacerse la discusión de transformación digital al ingeniero industrial que son ustedes. Entonces, el ingeniero industrial que son ustedes, ya, ¿qué les toca vivir? Entonces, ustedes estudiaron modelos económicos que manejaban una palabra que se llamaba cadena productiva, ¿ya? Que era relacionado con la planta de producción y esa planta de producción con producto terminado y ese producto terminado con materia prima y eso cómo se relacionaba hacia afuera, pero aquí estaba la cadena productiva. Luego trabajamos cadena de abastecimiento y entonces ya estábamos en la segunda puerta donde casi que fue esto lo que vivimos. Estábamos aquí con la planta de producción, pero ahorita nos decían, ok, conecte clientes proveedores. Y claro, esto generó algún problema porque cadena de abastecimiento solamente habían quienes lo referían solamente a materias primas y entonces volvía a esa gran pelea que si cadena de abastecimiento solamente era hablar de compras de materia prima, cálculos de inventarios, en fin, cómo almacenarlos. Pero cuando yo ya estoy hablando de esta transformación digital, resulta que la empresa hacia dónde se mueve o qué es lo que cambia. Y aquí viene un brinco gigantesco, porque el modelo que ustedes conocían como cadena productiva, esto cambió totalmente. Y ahorita estamos hablando de Supply Network Management. Implicaciones en términos de cambios para el ingeniero, pasar de cadena productiva, cadena de abastecimiento a realmente lo que tenemos en términos
de Supply Network Management. Entonces, claro, comenzamos rápidamente a que el ingeniero industrial ahora tendría que comenzar a entender la operación de los negocios de manera completamente diferente. Tendría que aprender que ustedes estaban por aquí, la ingeniería llegó con estos temas en términos de la supply chain, la logística o la supply chain management, pero miren todos los saltos que se pegaron con la llegada de Internet. Comenzamos a entender que llegó la demanda global de la supply chain management y llegaron la supply driving economy y la demand driving economy. Y por eso comenzamos a estudiar esto por acá rápidamente. Porque ustedes, el primer paso largo que tiene que dar el ingeniero industrial es un paso de aquí a acá. Automáticamente no puede esperar tanto, sino, y es lo que queremos que ustedes hagan rápidamente, por lo menos que tengan los elementos para poder hacer esta transición. Con esto, con supply chain, logística, en fin, usted entiende cómo son las estructuras de negocio, operacionales de negocio. Pero con este proceso que usted tiene acá, usted tiene que entender rápidamente los flujos que estuvimos viendo en la clase anterior. Y esos flujos, a su vez, cómo son, cómo trabajan este tipo de iniciativas de demanda. Porque nosotros estudiamos mucho la ingeniería, pero desde aquí, la supply de abastecimiento. Y entonces la planta de producción era cómo ser más eficiente y rápida, cómo disminuir desperdicios, cómo generar mantenimiento preventivo y productivo, en fin, sobre todo la eficiencia de operación, la OE, todos los elementos que nos podía estar aquí. Pero resulta que por el otro lado, este comenzó a cambiar con la llegada de las redes, el Internet, y entonces la demanda ya cambió completamente a requerimientos, deseos, necesidades, deseos funcionales físicos para encontrarse que esta demanda actual está navegando en medio de canales que ya manejan otros modelos de distribución y los clientes comenzaron a entender que tenían posibilidad de poder adquirir rápidamente y cubrir sus necesidades de otras maneras. Entonces, miren cómo se trasladó la ingeniería hasta aquí, pero cómo se traslada todo el foco de creer que era todavía la posibilidad desde el punto de vista productivo o las plataformas de servicios eficientes, la posibilidad de poder generar la entrega cuando el consumidor estaba teniendo ahorita todo este poder. ¿Ya? ¿Qué cambia con los mercados a partir del consumidor? Pues simplemente está definiendo ahora toda la estructura de supply y abastecimiento. ¿Ya? El entorno cultural de abastecimiento cambió totalmente. Ya, y no es tan sencillo como decir que ahora el consumidor se conecta por internet, no. Tenemos que comenzar a entender que este grafiquito que les dice aquí, este que les dice aquí, o sea, como un ingeniero industrial tiene que pensar rápidamente, es así. No es dejar de pensar porque habrán procesos, habrán industrias, o en el caso nuestro, en Colombia, habrán muchísimas pymes, pequeñas y medianas empresas que seguirán con estos modelos. O sea, ustedes, esto no es que lo tengan que abandonar. Esto es lo que ustedes han vivido, aprendido, pero ahora tienen que adaptarse a unos modelos completamente nuevos. Entonces, el consumidor ya piensa en red, pero resulta que hay unos canales que también están pensando en red y las organizaciones tienen que rápidamente comenzar a pensar en red y los proveedores también. Las plataformas de abastecimiento, la plataforma física industrial sobre que descansan las empresas o descansan los proveedores, esto es supply centric. O sea, es muy de este modelo donde nosotros entendemos o tenemos que entender ahorita las redes. Mientras tanto, ¿cómo operan los canales? ¿Cómo opera el consumidor? ¿Qué plataforma de distribución de mercado? Esa es plataforma de comunicación y esto es customer centric. Cuando ustedes toman una revista, miren esta primero que estaba dirigida a transformación digital y nos traen ejemplos, ¿ya? De diferentes empresas, en fin, qué es lo que están haciendo. Pero nos traen, por ejemplo, Jambal, nos traen esta rapidísimo, interrapidísimo como ejemplo. Estamos hablando que estamos aquí metidos, en este mundo de aquí. Cuando estamos hablando de Jambal en cosméticas, entonces estamos hablando que estamos metidos por aquí.
Pero hay un gran campo que todavía no hemos estudiado, que es este de acá, el de abastecimiento en redes. Y ustedes ven que encontramos muchos ejemplos, ya, en términos de productos, pero que están muy orientados hacia acá. Por ejemplo, esta otra Prodesa que tiene todo el sector de la construcción, estaríamos hablando aquí, en esta red de aquí, que a su vez se junta como empresa y crea una red de abastecimiento. O esta otra que estamos hablando de distribuidor, es una distribuidora. Lo tenemos colocado aquí, ¿ya? De manera que a medida que vamos avanzando en la literatura, yo tengo que comenzar a entender qué es lo que está ocurriendo en estas grandes plataformas. Y esta es otra plataforma que va a incluir mucho estas cámaras. Toda la plataforma bancaria, monetaria, en fin, porque por aquí vienen las fintech. De manera que yo también tengo que elegir como profesional, como ingeniero industrial, cuál de estos mundos voy a querer entender más, el supply centric o el customer centric. Pero tengo que entender que todos van unidos. Yo no puedo decir, voy a solamente quedarme aquí o voy a solamente quedarme acá, sino que tengo que entender que si estoy aquí, pues tengo que comprender este mundo acá y viceversa. Si estoy en el mundo del supply centric, tengo que entender que este mundo está acá. La razón es también muy sencilla. Y es que si en la mitad está el customer centric, o sea, el consumidor, vamos a entender que yo como consumidor yo puedo ir a cualquier canal de estos. Y estos canales a su vez tienen unas empresas de donde se abastecen, o sea, empresas de consumo masivo. Y estas empresas a su vez jalan proveedores, pero resulta que este proveedor de aquí también es proveedor de acá, con otra empresa. O este proveedor de aquí también sirve a este proveedor de acá. Y lo mismo puede ocurrir con las empresas de consumo masivo. Esta empresa de aquí también es empresa de aquí con este canal. Esta empresa que sirve a este canal de aquí es también proveedora de este otro canal de acá. Y es toda una red que comienza a navegar y a influir sobre lo que está ocurriendo sobre el consumo. También tenemos que entender otras cosas que sucedieron como grandes estructuras de pensamiento que se fueron moviendo para que ustedes entiendan un poco más esta Supply Network Management hacia dónde va y lo que nos estaban hablando acerca de la transformación digital. En términos de los negocios de avance, los negocios BRIC, donde estábamos, que eran los físicos, avanzaron a los .com, que ya lo comentamos. El muro que atravesaron o que se creó fue la virtualidad, pero la virtualidad trajo una desintermediación, que esto ocurrió entre los 90 y los 2000. Esta desintermediación pues acercó mucho más a las empresas, a lo que era el consumidor, pero todavía tenía mucha forma de plataforma física e influencia física sobre los consumidores. Pero la que no esperábamos, que fue la que yo comenté también, es la llegada a estas redes. La llegada de las redes, cuando vemos aquí este mundo que se atraviesa aquí, esta llegada a estas redes que vemos acá, a través de las redes de movilidad, fue este mundo de aquí. Y esta plataforma creó esta barrera, cuando se rompe, crea las empresas de e-commerce. Y esta desintermediación que vimos del 90 a 2000, ahorita, del 2010 al 20, comenzamos a ver desestructuración de empresas. Y entonces hay una explosión de sitios, redes, retail, porque cada persona ahora puede ser un negocio. Cada persona ahora, que ya lo dije acá o lo comenté aquí, cada persona que está aquí, a su vez estas personas o cualquiera de nosotros es un negocio en sí mismo porque está jalando cualquier cantidad de redes por todo lado cada vez que está moviendo. Y cada vez que está moviendo en sí mismo se convierte en un negocio de ser atendido o un negocio de abastecimiento. Y lo otro que también podemos entender es que pasamos de los 90, comenzamos a ver los retail y comienza a aparecer los negocios de la web de 1.0. El retail trading, o sea, explotan los retail con las .com, los canales estallan, digámoslo así, hay multiplicidad de canales. Pero resulta que ahorita del 10 al 20 y más con la pandemia, y podemos decirlo, del 20 para nosotros para acá es muy fuerte los negocios web 2.0. Hoy es la persona quien dirige todo, el personal driving o la persona la que maneja realmente
toda la posibilidad no solamente de abastecimiento, sino que ahora también es donde podemos entender de dónde viene el Demand Driving Economy. ¿Por qué se llama Demand Driving Economy? Porque está en función a lo que la persona está generando en términos de las redes. Y es donde esta persona en términos de las redes comienza a impactar cascada abajo, no importa si es producto físico, virtual o red física o virtual. Y cada persona se convierte en posible o en un canal. En sí mismo es un canal. Y la razón es muy sencilla, porque es que, de nuevo, yo ahora tengo la posibilidad de abastecer directamente a la persona y no pasar por la intermediación. O yo, proveedor, también puedo pasar directamente a la persona y no pasar por intermediación. Entonces, cuando se rompen todas esas intermediaciones, es donde aparece lo que consideramos como el Demand Driving Economy. La persona misma se convierte en un canal. Al ser un canal, cada persona pues incrementa esta competencia de una manera loca y esta es el, digamos, ese estrés económico en que estamos metidos, porque además se rompen barreras de países, sectores, gobiernos, en fin, todo tipo de barreras. Y es donde el consumidor que va jalando todas estas redes genera en ese entorno lo que se denomina un oversupply comercial. Se sobredimensiona todo, hay tal cantidad de posibilidades que un consumidor tenga para ser abastecido que hay oversupply también en las mismas empresas. Porque estas empresas están siendo jaladas por estos consumidores y estas empresas a su vez generan un sobreabastecimiento, un oversupply de proveedores como tal. Y proveedor que no esté presente pues simplemente no va a poder participar en este consumo, pero resulta que el cliente también está jalando muy fuertemente esta presencia y entonces va generando este oversupply. Y aquí el juego de las redes sociales va integrando mucho más o va haciendo la- la- las redes cada vez más tupidas, más fuertes. Genera distorsiones como baja diferenciación entre canales, empresas y proveedores. ¿Ya? Y hay que comenzar todavía a, a buscar con mayor detalle en donde nosotros como negocio podemos diferenciarnos. Y aquí es donde comienzan a aparecer algunas pequeñas lecciones de todo lo que estamos viviendo. La función precio, la distancia con el precio cada vez es mayor y hay una métrica muy seguida, muy punto a punto de lo que está ocurriendo aquí. Ayer nomás nos comentaba en otra plataforma, en otra clase, un estudiante nos decía cómo para él fue difícil, pero hasta que lo pudo hacer, meterse en la forma de pensamiento como pensaban sus hijos, los hijos ya universitarios. Y nos comentaba que al comienzo le costó mucho entender por qué sus hijos se mantenían metidos en Internet y peleaban tanto por o buscaban tanto un suministro de algo, ya sea comida o en fin. Y resulta que es que los consumidores, ustedes, o sea, estoy hablando de ustedes como consumidores, ustedes ahora han adquirido muchísimas habilidades para búsqueda de ofertas y se olfatean ofertas, pero en la distancia. Ya casi que ustedes olfatean comportamientos de los negocios en términos de ofertas. Y a partir de esas ofertas, pues la función precio y la distancia con el precio comienza a disminuirse y casi que cada vez esta brecha que había antes se cierra, pero por pesos, digámoslo así en el caso nuestro, o si ustedes van a comprar a moneda internacional, ya sea por dólares o euros, pero están buscando precisamente este pequeño espacio entre un negocio y otro. Y comentaba cómo ayer, a pesar que quería pedir a la calle comida, el factor de diferenciación ni siquiera fue el producto, el factor de diferenciación fue la logística. Uno de los negocios estaba dando oferta logística gratis, o sea, envío gratis, mientras tanto el otro no. Y miren que muchas veces ya comienzan a aparecer estas distorsiones aquí de lo que significa logísticamente hablando que lo que va a ocurrir. Otro nos comentaba cómo
nunca había comprado por Amazon nada. Y un buen día la hija le pidió unos audífonos. Listo, los consideró como un regalo de cumpleaños, en fin. Hicieron el pedido, pero él estaba esperando en qué momento iba a llamar la DIAN o llamar a alguien de las aduanas al pago respectivo de los aranceles de ingreso. Cuando comentó que la semana pasada simplemente vio que llegó una caja a la casa y era una cajita donde venía el producto. Y cuando vio la factura estaba pegada y la nacionalización estaba pegada en la caja, pero no tenía cero aranceles. ¿Por qué razón? No supo, pero el hecho es que no pagó impuesto. O sea, los impuestos ya vienen implícitos dentro de lo que es factor precio, producto, y es otro tipo de cuenta o lógica la que se está pensando. Antes nosotros pensábamos era en términos de barreras de entrada o de salida. Ahorita ya las barreras se están diluyendo. Antes no considerábamos el precio logístico dentro de la ecuación de lo que era el precio de producto y ahora resulta que la ecuación logística está apareciendo de manera muy importante, de manera que hay que construir un marco de trabajo entre empresas, consumidores, en fin, usted cómo va a hacer en su negocio para poder determinar qué va a hacer para determinar la demanda actual y la demanda latente. Y aquí es donde aparece el Big Data. Me encuentro muchas empresas con ganas, requerimientos, en fin, de querer hacer sus productos, de conseguir un Big Data, de tener Machine Learning, en fin, todo lo que ahorita casi que como un estribillo muchas empresas lo dicen. Pero cuando uno comienza a escarbar qué es lo que realmente está buscando, ni siquiera encontramos que tienen claridad cómo poder, con la información actual que tienen, poder entender la demanda actual. Y mucho menos tienen considerado poder entender la demanda emergente. Y esto lo hace un demand driving. Entonces ya tenemos también otra justificación por qué con el demand driving y los procesos transversales tenemos que cambiar, porque es que ahorita las ecuaciones de precio de producto cambiaron completamente. Y es donde usted tiene que entender con claridad dónde estos sistemas de información le van a brindar la posibilidad de poder entender cómo competir y dónde competir. Aquí comienza el cambio profundo de la demanda en términos de lo que usted puede hacer. Lo otro, en ese término profundo de la demanda, pues, de nuevo la función precio. Porque es que el precio ya no va a significar lo que para nosotros era la posibilidad de acceso a un producto, sino que ahorita le va a exigir a usted como negocio no pensar en volumen, sino pensar en muchos poquitos. Entonces, nosotros veníamos de una economía que creíamos que bajábamos costos era por volumen. Eso es la, la economía a escala. Haga mucho, venda mucho y eso le va a dar poquito, le va a dar costos. Pero ahorita tenemos la economía de alcance, donde muchos poquitos sumados le van a dar rendimiento, pero resulta que el truco va a estar en usted cómo suma esto, estos pocos poquitos. No puede ser más de lo mismo, le toca reorganizarse, le toca reubicar muchas veces no solamente manufactura, sino el punto de servicio y cómo lo está atendiendo. Le tiene que buscar diseñar o crear inclusive nuevos canales que no conocía que podían hacerlo. ¿Ya? No es, lo que voy a decir no es infidencia porque lo escuché en un webinar público a alguien de mercadeo de una empresa cosmética. Le escuché explicar cómo su nuevo canal ahorita era precisamente el canal de máquinas como los que tenemos hasta ahora con Snacks, el canal de máquinas con todo lo que es cosmética y unas máquinas muy bien diseñadas, pero en términos de cosmética. De manera que, y mismo testimoniaba y decía, mire, en la vida nos habíamos imaginado que los cosméticos uno podía llegar a venderlos por máquinas, pero pues eso es lo que va a generar. Y realmente nosotros tenemos que entender que las transformaciones por función precio, esa competencia minuto a minuto, esas franjas cada vez más estrechas de lo que es un precio entre otro, esos espacios que se llaman los espacios intersticiales, esos pequeños espacios van a ser cubiertos o ganados si usted integra completamente la generación de valor o la red de valor. Lo segundo es definitivamente
esta información generada por los Big Data, usted va a tener claramente con el Machine Learning decirle a las máquinas con esta información que tiene el data, qué es lo que tiene que hacer para el conocimiento de ese consumidor, hacia dónde va a ir usted realmente. Y comenzar a construir lo que se llaman las condiciones de comprensión ya de ese consumidor. Ya no son las necesidades, sino comprender comportamientos. Entonces ustedes como ingenieros industriales pues tienen ahora un espacio gigantesco de aprendizaje por aquí. Porque usted ya no va a comenzar a estimar demandas, sino que va a comenzar a comprender comportamientos. Y esto es uno de los cambios grandes que pues con un Demand Driven usted lo va a tener y se hace una gestión de procesos de, ya como gestor de la demanda, no como planeador, usted va a tener esas posibilidades de poder entender esas condiciones de comprensión de los mercados. Y lo otro es crear la red colaborativa. Y aquí es donde este va a ser nuestro punto de entrada al tema para la próxima semana. Esta demanda colaborativa va a implicar muchos elementos nuevos para ustedes, porque hasta ahora ustedes y yo habíamos conocido solamente el mercado basado en la competencia. Pero resulta que ahora comienza a aparecer un mercado basado en una demanda colaborativa o en crear la red colaborativa. Tampoco es nuevo. O sea, yo no les podría decir que están metidos ustedes en algo que generó la misma red de Internet, no, lo impulsó. Este libro, por ejemplo, es del 2013, Economía de la Colaboración. Desde aquí comienzan a entenderse los elementos básicos para generar la colaboración. Y pues eso se ha seguido estudiando, sigue avanzando, comienzan a aparecer nuevas, digamos, operaciones, pero ya en la economía misma aparece ya este modelo de la colaboración. De manera que la economía colaborativa, ustedes también la van a tener que comprender, y esto es lo que vamos a estudiar en la próxima clase, porque ahora ya tenemos que pasar, como lo dice aquí este texto, tenemos que pasar de la demand chain a la demand network. Y esta demand network la tengo que entender o la tengo que trabajar precisamente para poder desarrollar el cubrimiento de las condiciones de comprensión de comportamientos de este consumidor. Es desde aquí que usted comienza a cambiar. Y ahí es donde aparece precisamente lo que estamos viendo en esta publicación de estos libros, todo lo relacionado con esa estrategia digital. Perdón. Donde miren ustedes cómo comienzan a reevaluarse todo lo que son estas cadenas, porque tengo que hablar de las redes, donde hay otras formas de reconectarse con los clientes. Tengo que reconstruir la organización como tal. Pero lo más importante, esto me tiene que permitir a mí reimaginar el negocio. El solo hecho de ustedes como ingenieros ya aproximarse a entender los negocios desde una red colaborativa para un demand network y comprender ahora que los negocios tienen que trabajarse en medio de entender estas grandes redes que se están generando, esta oversupply y cómo poder entrar a competir en estos grandes mercados que nos están operando ahora. Aquí es donde ustedes profesionalmente tienen muchas oportunidades, ya están siendo en una empresa en terceros o trabajando en sus propios negocios, porque ya vimos cómo la posibilidad de tener un negocio es algo no solamente interesante, sino viable en términos de las redes. De manera que en esta nueva interpretación de lo que significa la estrategia digital o transformarnos digitalmente en una estrategia o ir hacia estas posibilidades de estrategia, ustedes van a tener mejores posibilidades en la medida que profesionalmente comprendan estas transformaciones hacia dónde los están llevando y qué es lo que están generando. Y estas transformaciones, pues simplemente podrán responder a lo que se están necesitando, no solamente en los negocios, sino en los mercados.
En un trabajo teórico, por ejemplo, aquí tenemos la cadena de valor de las empresas de metalurgia, ¿ya? Acerías Paz de Río, el SIDOC o todas las acerías de cualquier parte del mundo podría estar aquí. Y miren ustedes ya cómo está contemplado todo el proceso productivo conectado en diferentes puntos a través de un sistema de información que va configurándose con todo lo que es la sensórica de los sistemas ciberfísicos. De manera que ya no podemos decir solamente cómo voy a distribuir la planta o cómo voy a distribuir la plataforma de trabajo para un servicio. Ahorita tengo que preguntarme es cómo voy a estructurar un sistema ciberfísico para poder responder a los mercados. Y en esos sistemas ciberfísicos pues aparecen todas estas oportunidades en términos de desde el abastecimiento mismo, poder generar un abastecimiento ya conectado en red con todo lo que es la gestión de operación. Ya desde la misma integración de producción, poder meter incluso a todo el componente de calidad y todo el componente de mantenimiento predictivo. Es impresionante lo que está sucediendo en mantenimiento y es un área que estuvo olvidada por muchos años en Colombia. Todavía hay empresas que mantenimiento lo miran como una cosa aislada, pero resulta que esto ahora está cogiendo un auge muy interesante por estos sistemas ciberfísicos que están alimentando la predicción de los daños, la predicción de los cambios, la predicción de cómo va el equipo, en fin. También vemos cómo aparece con mucha fuerza todo lo que es los sistemas Lean, o sea, los sistemas ajustados para poder trabajar la manufactura de manera digital y poder disminuir riesgos en esa manufactura. Y el otro tema grande que está llegando con mucha oportunidad también para ustedes es todo lo relacionado con innovación y desarrollo. Y en innovación y desarrollo, pues por supuesto, no solamente ver la innovación desde el punto de vista del consumidor final, sino la innovación industrial. Y hasta aquí hay un campo muy interesante en términos de esta innovación industrial porque la industrial exige el desarrollo de innovación en nuevos equipos, pero exige mucho, un trabajo muy fuerte en la innovación frente a todos los que son los proveedores de materias primas. Otra área también en industria, para ustedes como ingenieros industriales, es todo lo que es la gestión y administración de la empresa misma desde el punto de vista industrial. Y aquí es donde aparece fuertemente no solamente la ingeniería de procesos, sino la red de procesos. Desafortunadamente todavía se ve con, con mucha, digamos, frecuentemente la lucha que genera una interpretación muy cerrada de los procesos en términos de si pasa o no pasa, dependiendo de los trabajos que haga o la aprobación o no que tenga. Cuando más se busca es que sean los procesos los que generen una red y que sea mucho más ágil la empresa para poder generar una administración mucho más eficiente. Y tenemos también, en términos de componente industrial, miren cómo comienza a integrarse dentro de todo este sistema de valor todo el componente, no solamente el consumidor final en términos de experiencia, sino todo lo que es la parte comercial y se considera también en esta cadena de valor. De manera que miren ustedes los elementos, los facilitadores, tener una estrategia, la gente debe estar muy capacitada, disponer de tecnología obviamente, pero miren que aparecen los procesos. Esta tecnología normalmente de este tema lo tienen los del departamento de TI en las organizaciones. Pero muchos consideran que transformación digital solamente es hablar desde aquí, desde TI, y miren todas las implicaciones que tienen y las oportunidades muy claras que tiene el ingeniero industrial para trabajar en toda esta transformación de negocio. Procesos, estrategia y miren todas las áreas que se pueden llegar a integrar o a participar en ellas. Bien, este es un preámbulo a lo que les decía ya o les comenté acerca del tema que vamos a trabajar la próxima semana, donde comenzaremos a ver todo lo correspondiente al Demand Network y entraremos a mirar dos elementos. Uno,
El desarrollo de los clústeres logísticos y los clústeres industriales y logísticos, ¿eso qué significa? Y dos, lo otro que entraremos a trabajar es la comprensión de lo que significan los ecosistemas de negocio. Entonces, miren cómo hemos venido migrando durante el semestre, entendiendo minuto a minuto qué ocurría con las cadenas productivas, las cadenas de abastecimiento, qué era lo que había allá adentro. Y comenzamos a hacer una transición para poder entender qué era esta supply network. Y la entrada que hicimos fue por la demand driving. Para que ustedes entendieran ya un brinco largo que hicimos, ¿ya? Donde yo busqué que en ese brinco largo, digámoslo así, ustedes fácilmente ya comenzaran a entender qué es lo que ocurría acá arriba, aquí en este demand driver. Y a partir de la comprensión de ese demand driver, comenzar a desarrollar todo lo que necesitarían para llegar hasta aquí. La gestión de los procesos transversales, ¿eso qué significa? Pero ahorita ya están viendo ustedes las implicaciones de lo que eso tiene. Para llegar a comprender un poco ese contexto de transformación digital donde nos encontramos, donde esa transformación digital nos está generando esta facilitación, esa transformación digital, esa facilitación que estamos casi que logrando comprender, nos va también a llevar a trabajar con mayor fuerza este consumidor que lo tenemos ahora de esta manera. Pero cuando yo les digo a ustedes que cada vez nos va a tomar mucha más fuerza entender este oversupply y cómo me voy a diferenciar yo en un mercado donde todo está minuto a minuto muy cerca y la lucha de precios es impresionante, entonces comenzamos a ver que tengo que generar una reorganización para crear estos elementos que hay aquí. Y aquí es donde aparece esta red colaborativa, esta Demand Network, que se desarrolla a través de los clústeres, ya sean industriales y logísticos, y a través de los ecosistemas de negocio. Entonces también entenderemos un poco más estos nuevos enfoques para que ustedes como profesionales industriales puedan llegar a las empresas con unas ideas mucho más amplias de poder generar ecosistemas, de poder generar clústeres, de poder generar integración colaborativa que le permita a la empresa pues tomar mejores decisiones y caminos. Y pues por eso era mi oportunidad que ustedes vieran esta discusión amplia acerca de la transformación digital y miren que los volúmenes que están presentando pues ahí están abarcando toda la posibilidad de todos los temas que esta transformación digital nos está trayendo y cuestionamientos de todo tipo, desde las fintech, lo legal, recursos naturales, la forma como nos asociamos, los cuestionamientos que hacía el rector de los Andes, muy interesantes en términos también de ética, en términos de lo que nos decía del conocimiento y el diálogo estructurado, y si estas máquinas lo que están logrando es destruirnos, que realmente también lo he comentado aquí, y que también a ustedes les he comentado en los libros, en algunos libros que les he recomendado. Y sobre todo la pregunta central de fondo es a quién le mejora la vida la inteligencia artificial. Y tenemos que aproximarnos no con distancia, pero sí con mucha claridad qué significa toda esta revolución industrial en que ustedes ahora como profesionales van a estar inmersos aquí, en este mundo. Usted como ingeniero industrial va a estar aquí. Y arrancó el 20. No sé qué va a pasar en el 30. Pero con todo el impulso que se le generó este mundo virtual a partir del COVID, es increíble cómo se aceleró esto. La aceleración que tenemos en este momento en términos de esa transformación digital, nadie, yo creo que puedo decirlo con tranquilidad, nadie se le imaginó que fuera a suceder. Ya está atrasado todos los artículos, todo lo que se tenía, eso ya quedó atrasado porque la teoría de los artículos hablaban cuando ocurra que, y estaban hablando como en un futuro que ya no, ya sucedió. Bien, Joffre, ¿qué opinas de esta presentación? De lo que te va a ocurrir como ingeniero industrial.
Bueno, profe, pues realmente pues impresionado por el rumbo pues al final que va a tomar la ingeniería, pues como ver estos cambios tan marcados que se están teniendo en temas de tecnología, de integración, de manejo de datos y pues no sé, veo como un poco el contraste con lo que de pronto era la ingeniería hace algunos años y no sé, lo que se puede venir es bastante interesante, profe. Ok, gracias. Y Ana María, ¿qué nos opinas? Ana María Acevedo. Pues, profe, a mí también me parece muy interesante, como decía mi compañero, pues también si lo relacionamos un poquito con lo que decía en la charla pues que estábamos ahora, me pareció también muy interesante toda la parte ética que ellos pues mencionaban, lo relacionaba mucho con lo que hablamos la clase pasada y creo que es una de las cosas como que más, eh, como digamos la parte negativa pues que yo le vería, pero en general me parece muy interesante, creo que van a venir cosas buenas y se les saben dar como el manejo. Ok, gracias. Y Laura Fernanda Canaval. O Laura Valentina. Pues, profe, yo creo que eso supone como un reto en nosotros, como también, pues yo analizando muchas veces como ingeniero nos basamos mucho en lo técnico, como en predicciones y nos apegamos mucho a eso, como que esto es lo que va a pasar, cuando muchas veces eso no es seguro, o sea, pues eso no es seguro, las predicciones, como la analítica de datos y todo eso, sí nos dan como un panorama, pero también debemos como ingenieros industriales, como conocer el mercado, conocer las tendencias y asimismo como dar un análisis, como analizar las situaciones y no guiarnos solo como de lo que nos da una máquina. Sí. Y exacto, lo has dicho en términos de, pues no es llamada de atención, pero sí es como estar pendiente muchas veces de los comportamientos como ingenieros. No creen mucho en el modelo, en la máquina, en la respuesta única y resulta que como están las cosas, parece que hay que contrastar esos únicos resultados o esos modelos o esas ecuaciones, en fin, en contextos mucho más amplios, sin decir que eso no sirve para nada, ni mucho menos, sino simplemente son tal la velocidad como se están transformando los negocios, que ahorita, paradójicamente, si ustedes entran a cualquier curso de Machine Learning, Power BI o lo que sea, les exigen sí o sí tener habilidades estadísticas. Entonces vemos cómo volvemos otra vez por lo estadístico, pero con una mirada muy diferente, que es el uso mismo del dato como tal. No solamente tener el resultado para marcar un límite de control o marcar algún punto óptimo, sino para ahora con esos datos comenzar a interpretar posibles comportamientos del sistema. Bien, los dejo. Nos vemos el próximo martes, entonces comenzaremos a trabajar los clústeres para entender un poco más esta integración, cómo se está. Muchas gracias por la clase de hoy y la subiré el componente de esta parte de la clase la subiré al chat, al blog. Hasta luego. Muchas gracias, profe. Profe, Gracias, profe. gracias. Hasta luego, profe. Gracias, profe. Listo. Gracias, profe.